En este vídeo que hemos hecho desde Alcohol y Menores vamos a contar en pocos minutos lo que es la definición de droga y sus efectos en el organismo. Los síntomas de la drogodependencia. Factores que influyen para iniciarse en el consumo. Como la edad, el sexo, la personalidad, relaciones sociales y sus reacciones antisociales producidas por su consumo. También hablaremos de los factores que influyen en su dependencia, biológicos y de personalidad, y cómo las alteraciones permanentes en el cerebro pueden ser una de las razones por las que se recae con facilidad en el uso de drogas. Hablaremos de cómo prevenir su consumo y terminaremos con las conclusiones más importantes frente a la prevención de las drogas. ¿Qué es una droga? Una droga es una sustancia que es perjudicial para el organismo. Eso que dices es cierto. Se define como aquella sustancia que modifica la percepción, la sensación, el estado de ánimo y la actividad tanto física como mental. Por otro lado, inducen a las personas que las toman a repetir su autoadministración debido al placer que provocan. Esto se llama acción reforzadora positiva. Al dejar de tomarla, puede dar lugar a un gran malestar físico. Es la llamada dependencia física. Una persona es drogodependiente cuando siente un deseo fuerte, a veces insuperable, de consumir una sustancia. ¿Qué es la dependencia física? A la dependencia física se le llama hoy neuroadaptación, es decir, las neuronas se adaptan a las drogas. Imaginemos que una persona toma una droga de forma habitual. Se produce una neuroadaptación y a partir de ese momento se necesita mantener unos determinados niveles de droga en el organismo. Los dos componentes principales de la dependencia física son la tolerancia y el síndrome de abstinencia agudo. Ya hemos hablado de la tolerancia. Se necesita cada vez más cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto. Pero, ¿sabéis por qué se produce? Supongamos que una droga aumenta una sustancia química en el sistema límbico y nos produce placer. Ese aumento es el que nos produce placer, por lo que vamos a necesitar cada vez más droga para sintetizarla y producir el mismo efecto. Imaginemos una droga que disminuye la transmisión de una sustancia química en el sistema límbico. El organismo, para intentar recuperar la normalidad, volverá a sintetizar esa sustancia, por lo que para disminuir su formación necesitaremos más droga. El síndrome de abstinencia agudo son los síntomas que presenta la persona cuando deja de tomar la droga. Imagina una persona que tiene un consumo habitual de una droga. Debido a ese consumo se produce una alteración en las neuronas del sistema límbico, por ejemplo, una disminución de la dopamina. Cuando deja de tomar la droga, volverá a aumentar la dopamina y eso producirá una serie de trastornos físicos que varían la intensidad según el tipo de droga. Todos esos trastornos físicos aparecen en lo que se ha denominado síndrome de abstinencia y lo que los heroinómanos denominan mono. ¿Cómo se quita el síndrome de abstinencia? Lógicamente, el síndrome de abstinencia cede inmediatamente después de la administración de la droga consumida habitualmente. Si no se toma la droga, los síntomas se van atenuando poco a poco, e incluso esos síntomas se pueden paliar con determinados medicamentos. ¿Cuánto dura el síndrome de abstinencia? Al cabo de unos días, o como mucho semanas, desaparecerán totalmente los síntomas de la abstinencia. Si la persona vuelve a tomar la droga otra vez, no es por la dependencia física. ¿Qué síntomas presentan las personas en el síndrome de abstinencia aguda? Los síntomas del síndrome de abstinencia suelen ser los contrarios a los que producen la droga. Imaginar esa droga que produce tranquilidad, relajación, etc. Al disminuir una sustancia en el sistema límbico, al dejar de tomarla, se producirá esa sustancia, incluso en más cantidad de la normal. Es lo que se llama efecto rebote, y al producirse esa sustancia en exceso, habrá nerviosismo, ansiedad, etc., es decir, lo contrario de lo que producía la droga. ¿Qué es la dependencia psíquica? La dependencia psíquica es el deseo irresistible de repetir la administración de una droga para obtener sus efectos agradables y o evitar los desagradables que se tienen si no se administra. Existe también el síndrome de abstinencia condicionada. ¿Eso qué es? Imagina una persona que ha sido drogodependiente que lleva meses e incluso años sin consumir. Si esa persona se expone a los estímulos ambientales donde tenía lugar su consumo, puede tener la necesidad imperiosa de volver a tomar la droga. Este es el síndrome de abstinencia condicionada y está relacionada con la dependencia psicológica. En estos momentos, esa persona tiene riesgo de recaída y lo pasa mal, pues se ve en el momento inicial del abandono de su dependencia.
Fijaros que la dependencia física no se considera imprescindible para considerar a una persona drogodependiente. Sin embargo, la dependencia psicológica es el fenómeno clave de la dependencia. El primer factor es la edad. La adolescencia es un periodo en el que no somos niños, pero tampoco adultos. Vamos madurando y siempre queremos tener experiencias nuevas. Además, el que prueba una droga está convencido de que la deja cuando quiera. Todos hemos oído alguna vez, yo controlo. Físicamente se sienten fuertes y piensan que no les va a afectar, que el deterioro físico les pasará a otros. Además, algunos jóvenes, por su personalidad insegura o con dificultad para relacionarse o que tienden a aburrirse con frecuencia, tienen más posibilidades de tener problemas con las drogas. Otro factor muy importante es que hay drogas en todas partes. Si quieres alcohol y tabaco, lo puedes comprar, pero si quieres hachís o coca, también lo puedes comprar muy fácilmente. ¿Y nuestros ídolos? Sabemos que se drogan. Nos dicen que no bebamos y sin embargo anuncian constantemente bebidas alcohólicas. ¿Queréis saber los motivos que dan algunos jóvenes para probar las drogas o para continuar consumiéndola? Escuchad esta grabación. Por curiosidad. Para saber los efectos que produce. Yo creo que es una manera de manifestar un sentimiento de rebeldía, para evadirse. Si en tu grupo se drogan, tú sientes que formas parte del grupo si te drogas. Es más, si uno se ha iniciado en la droga en un grupo y quiere dejarlo, lo tiene muy difícil porque perdería la relación con el grupo. Yo conozco gente que se ha iniciado en las drogas y siempre han obtenido esas primeras drogas de un amigo o de un compañero. Debido a que para el drogodependiente lo más importante es conseguir la droga sin que existan barreras morales, con frecuencia roban, se dedican al tráfico ilegal de drogas o a la prostitución, aumentando su agresividad e incluso viéndose envueltos en casos de homicidio. Son las llamadas reacciones antisociales. Otro problema. El riesgo de escalada. Comienzan con una droga y pasan a otras. En este sentido, el alcohol y el cannabis son consideradas hoy drogas estratégicas y de gran riesgo, porque además de los peligros derivados de su consumo, son la puerta de entrada a otras drogas. Yo quiero saber por qué hay personas que se enganchan antes que otras. Depende de varios factores. Existen factores biológicos como el sexo y la herencia. En cuanto al sexo, las mujeres metabolizan, es decir, transforman el alcohol más lentamente, por tanto, tienen más riesgo que el varón. Respecto a la herencia, es decir, la carga genética de una persona que puede hacer que se absorba menos la droga o que se elimine más rápidamente o que produzca menos sensación de placer, etc. Hay personas que tienen más riesgo de dependencia que otras. Por ejemplo, es sabido que la dopamina está implicada en la adicción. Las personas con menor cantidad de receptores dopaminérgicos tendrían mayor predisposición a ser adictos si se ponen en contacto con la droga. También hay factores relacionados con la personalidad del individuo, tales como la estabilidad emocional y la presencia de alteraciones psicológicas. Dicen que una persona que es drogodependiente e intenta dejarlo recae con facilidad. ¿Por qué pasa esto? Esta pregunta es de muy difícil respuesta. Puede ser que se hayan producido alteraciones permanentes, que pueden no notarse, dando lugar a creer que se han curado, pero esas alteraciones se manifiestan en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si una persona se expone a un estímulo previamente relacionado con su administración, como tomar un café y encender un cigarrillo. Personas que han sido consumidoras habituales de cocaína y que han superado la adicción, pueden tener un intenso deseo de volver a consumirla si se ponen en presencia de estímulos asociados a su consumo. Además, cambios en el estado afectivo, tanto positivo como negativo, pueden también favorecer la recaída. ¿Qué podemos hacer para evitar el consumo de droga a nivel personal? Cuando nos ofrezcan droga, decir que no queremos. Aunque a veces no es fácil, sobre todo cuando tus amigos consumen droga. Yo hago deporte y me lo paso bien sin necesidad de tomar drogas. De todas formas, podríais darnos más información sobre el consumo de alcohol, tabaco y hachís, que son las drogas que más se consumen. ¿Y desde la familia? En casa te dicen que no fumes y que no bebas, pero te lo dicen con un cigarro y una copa en la mano, y de las drogas ni hablamos. Si cada uno vamos por un lado, si podemos hacer lo que nos dé la gana, y encima nuestros padres consumen drogas, acabamos haciendo lo mismo. Sentirse querido, dialogar, compartir actividades, dar ejemplo, cumplir normas, todo esto une a la familia y previene de un acercamiento a las drogas. Por parte de los profesores, haremos mayor esfuerzo en valoraros más, demostraros nuestro interés en enseñaros, mejorar la comunicación y hablar más a menudo de las drogas en clase. Estoy de acuerdo con vosotros en que es bastante fácil saber dónde podemos comprarla, y habría que tomar más medidas para evitarlo. Pero además, deportistas, actores, cantantes y todas aquellas estrellas que admiráis
deberían manifestarse claramente contra las drogas y, por supuesto, no consumirlas. Pues yo no conozco a muchos jóvenes que no consuman alguna droga. Sí los hay, pero además, para eso estamos aquí, buscando soluciones para prevenir el consumo de drogas. Por último, yo creo que también es muy importante pensar que muchas veces nos juntamos a un grupo de amigos y solo vamos al botellón, bares, discotecas. ¿No hay otros lugares donde podríamos pasarlo bien, sin necesidad de fumar, beber, etcétera? Hay lugares alternativos y actividades que podéis hacer solos, con amigos y en familia. La principal conclusión de todo lo que hemos hablado es que la adolescencia es un periodo que tenemos que pasar todos. Debemos estar bien informados desde pequeños. A los 10-12 años es una buena edad, o incluso antes, para aprender a decir no a las drogas. Los padres y los profesores también tienen que esforzarse y entenderos. Y, por supuesto, hablar más entre todos, comunicarnos más. ¿Por qué no tener un libro o un CD que nos informe sobre las drogas? ¿Por qué no crear un wiki en Internet donde poder contar lo que sabemos? ¿Por qué no hacer un programa de televisión donde se hable sobre las drogas, pero con la participación de niños y jóvenes? En definitiva, que se oigan vuestras opiniones y las tengamos en cuenta.